Desde tiempos inmemoriales, la historia de la caída de Lucifer ha capturado la imaginación de la humanidad. Un ángel de luz convertido en el símbolo del mal. ¿Pero cómo ocurrió esta transformación? Acompáñanos en este viaje a través del mito y la teología y sus drásticas repercusiones para la humanidad. Antes de entrar a detalle sobre el tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y a activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestro contenido. Somos Historias Supremas. La caída de Lucifer es un tema ampliamente explorado en la tradición cristiana, aunque no está descrita explícitamente en la Biblia. Este relato ha sido desarrollado y elaborado por teólogos, escritores y artistas a lo largo de los siglos, y ofrece una rica fuente de reflexión sobre temas como el orgullo, la rebelión y la naturaleza del mal. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, o lucero de la mañana, era uno de los ángeles más elevados en el cielo. Creado por Dios, Lucifer era conocido por su extraordinaria belleza y sabiduría. Tenía un lugar de honor y poder en el reino celestial. La caída de Lucifer se basa en interpretaciones de pasajes bíblicos, especialmente Isaías habla de la perfección, y la caída de un ser de belleza y sabiduría incomparables, pero Lucifer se llenó de orgullo y descontento, deseando ser igual a Dios. Este orgullo lo llevó a rebelarse contra su creador. Lucifer, ebrio de su propia brillantez, se volvió consciente de su propia belleza y poder, y este reconocimiento lo llevó a desarrollar un orgullo desmedido. Comenzó a desear ser igual a Dios, buscando la adoración y la gloria que solo le correspondían al Creador. Por eso convenció a una tercera parte de los ángeles para que se unieran a él en su rebelión, desatando un conflicto celestial. El orgullo de Lucifer no quedó solo en pensamiento. Decidió actuar y comenzó su rebelión contra Dios. Este acto de desobediencia y traición fue inicio de la corrupción en el ámbito celestial. Esta batalla fue encabezada por el arcángel Miguel, líder de las huestes angelicales leales a Dios. La batalla que siguió fue feroz, y culminó con la derrota de Lucifer y su ejército de ángeles caídos. El pecado de Lucifer tuvo consecuencias devastadoras. Su rebelión no solo afectó a los ángeles caídos, sino que también introdujo el mal en el mundo creado por Dios. Esto explica la presencia del mal, la corrupción y el sufrimiento en la experiencia humana. La historia de la caída de Lucifer es una advertencia sobre el peligro del orgullo y la desobediencia. Nos recuerda la importancia de la humildad y la sumisión a la autoridad divina. En la teología cristiana, este suceso subraya la necesidad de la redención y la lucha continua entre el bien y el mal, y recordamos el don del libre albedrío que nos dio el Creador para reflexionar sobre nuestra capacidad para tomar decisiones y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Es un recordatorio de nuestra libertad y nuestra responsabilidad en la búsqueda del bien. Derrotado y expulsado del cielo, Lucifer fue arrojado a la tierra, convirtiéndose en Satanás, el adversario. Este evento marcó el inicio del mal en el mundo, y la eterna lucha entre el bien y el mal. Lucifer, ahora Satanás, y sus ángeles caídos, conocidos como demonios, continúan su oposición a Dios y su creación. Ante este final suceso tuvo sus consecuencias, entre ellos: 1. La caída de Lucifer es vista como el origen del mal en el mundo. Convertido en Satanás, representa la encarnación del mal y la oposición a Dios. Esto explica la presencia del mal en un universo creado por un Dios bueno. 2. La historia de Lucifer subraya la importancia del libre albedrío. Aun los seres más cercanos a Dios, como los ángeles, tienen la capacidad de elegir el bien o el mal. La caída de Lucifer es una advertencia sobre el peligro del orgullo y la desobediencia. 3. La expulsión de Lucifer marca el comienzo de una lucha continua entre el bien y el mal. Esta batalla se desarrolla tanto en el ámbito espiritual como en el terrenal, con Satanás tratando de desviar a la humanidad del camino de Dios. 4. El destino final de Satanás. Según las creencias y doctrinas cristianas, Satanás y sus demonios enfrentarán un destino final en el juicio del gran trono, descrito en el libro de Apocalipsis. Serán arrojados al fuego eterno, sellando su destino eterno y poniendo fin a su influencia maligna. Aunque los designios de Satanás parecieron estremecer al mundo, instigaron una lucha titánica entre el bien y el mal, el socorro y la desesperación. El corazón humano, dotado de libre albedrío, es un campo de batalla que libra perennemente este conflicto divino. Algunas culturas conciben a Satanás como una desilusión significativa, que aleja a la humanidad del camino divino y la lleva a la ruina. Después de la caída, Satanás se ha convertido en una representación simbólica de la vulnerabilidad humana. Es un testimonio de cómo la conciencia humana anhela la redención y el conocimiento, al mismo tiempo, lucha en el camino de la tentación y la transgresión. Sin duda, la caída de Lucifer tienen un significado eterno, y continúan impactando diferentes reinos de la existencia humana, ya sea la religión, la literatura, el arte. No se trata solo de condena, sino también de redención, la victoria final del bien sobre el mal, la luz sobre las tinieblas. También subraya las consecuencias del orgullo desenfrenado, el precio de la vanidad que ciega a la belleza de la armonía, y el precio que la arrogancia cobra sobre el alma. En última instancia, esto nos enseña a respetar el gran diseño de la creación, a abrazar la humildad y la aceptación, y a atesorar la divinidad inherente que impregna cada alma. Después de todo, ¿no es la paradoja divina una encarnación de la creación? Es una verdad innegable. La vida es una batalla constante con uno mismo, un conflicto perpetuo entre el anhelo de lo mundano y el llamado de lo divino.
¿A quién honrarás? ¿Persistirás en tu camino con oscuridad o te atreverás a recorrer el camino de luz que conduce a un resplandor eterno? Así que esta historia no sea la de un alma condenada a la perdición eterna, sino un viaje hacia la redención, hacia la comprensión de nuestra esencia divina, y hacia el triunfo sobre nuestra oscuridad interior. Porque en todo corazón que late descansa el amor del Creador. Todo lo que tenemos que hacer es extender la mano y abrazarlo. Al final, la historia de Lucifer y Satanás nos advierte que la caída no es más que un comienzo, un despertar a la gracia que nos rodea. Nuestra existencia no se mide por nuestros actos de transgresión, sino por nuestra capacidad de aprender, crecer y extender nuestro amor para romper la caída eterna. La caída de Lucifer nos recuerda la importancia de la humildad y la obediencia. A través de esta historia, exploramos las profundidades del orgullo y las consecuencias de desafiar a la autoridad divina. Y porque el Creador nos otorgó el libre albedrío, así que iluminemos nuestra conciencia interior para disipar las sombras de nuestro propio abismo interior. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre mitología y teología. Hasta la próxima.